buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Grandes Corazones, el programa que te muestra todo lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, las comunas, los barrios porteños y también en el país, y que vos sabés, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. El Consejo Consultivo de la Comuna 12 sigue a full con las actividades. Es así que el viernes pasado organizaron un conversatorio, las comisiones de Mujeres, Género y Diversidad, junto a Salud y Educación. El tema, Educación Sexual Integral y Masculinidades. Participaron María Elena Nadeo, María Eva Sanz, Patricia Blanco y Marta Cerruti. Todo esto coordinado por Andrea Vicenzi y Marcela Colcerniani. Hablamos con María Elena Nadeo de los temas que se trataron en el conversatorio, pero una cuestión que tiene que ver también con el trabajo sexual o la prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con la primer parte de la entrevista. Buenas noches, María Elena. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bien, María Elena, estamos atentos a las novedades en la Comuna 12. Sabemos que has participado en un conversatorio que se realizó el viernes pasado, donde se habló de masculinidades, de educación sexual, y también queremos hablar de una, podríamos decir, novedad en la ciudad de Buenos Aires, que es la aparición de papelitos que están pegados en las paradas de colectivos, en distintos lugares, donde se promociona la prostitución. Algo que se ha incrementado en los últimos meses. Pero primero, si nos podés contar en qué consistió la actividad del viernes. Bueno, sí, la verdad que una iniciativa muy interesante, muy importante de compañeras y colectivos de la Comuna 12, un panel vinculado y un conversatorio en realidad vinculado a la ESI, a la necesidad de implementar, de desarrollar, de ampliar la educación sexual integral en todo el sistema educativo y en general en toda la sociedad, y la relación de la educación sexual integral con la construcción de nuevas masculinidades. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, el panel recorrió todos estos temas vinculados a la importancia de construir o de modificar, transformar los estereotipos de género, los mandatos tradicionales que ubican al varón en un lugar de poder, en un lugar de superioridad física, y que hacen que esto se reproduzca automáticamente y en los primeros noviazgos e incluso en las primeras relaciones sexuales aparece esta impronta del varón dominador, del varón invasivo, de la chica además también que reproduce un viejo mandato de que, digamos, de cierta actitud pasiva o sumisa frente a las requisitorias del varón, ¿no? Esto lo vemos, nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando mucho con las escuelas por el protocolo de intervención en casos de violencia de género, y vemos cómo se reproducen estas actitudes machistas, misóginas en los chicos jóvenes. Entonces, bueno, es necesario trabajar la modificación de pautas que son milenarias, que son ancestrales, que están muy ligadas a una sociedad muy fragmentada, muy escindida, y que reproduce distintas formas de opresión, ¿no? No solamente la de género, también la discriminación racial, ¿no? Étnica, la social, en fin. Es un trabajo muy arduo, es muy difícil, pero bueno, está la legislación, hay un acuerdo, un consenso, pero hay fuertes resistencias. María Elena, volviendo a lo que te comentaba antes, ahora ya planteando el tema que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, donde empezamos a ver, como te decía, publicidad
relativa a la prostitución con estos papelitos que pegan por todos lados. Hace años atrás, cuando había empezado el primer gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, era una constante este hecho, y yo hacía un programa de radio donde estuvimos investigando qué era lo que pasaba en la ciudad, y uno de los lugares donde caminamos, donde concurrimos, fue al lado del Teatro Presidente Alvear, una conocida casa de especies, en un piso, un tercer, cuarto piso, había un lugar donde se ofrecía sexo, que se promocionaban esos cartelitos, y nos decía el portero del teatro que ellos veían que era un lugar donde iban turistas y donde trabajaban criaturas que eran explotadas sexualmente. En ese momento hubo una orden judicial para clausurar los prostíbulos, el gobierno de la ciudad dijo que no podía hacer nada porque había mandado 3 inspecciones y a pesar de que era algo público y notorio, no habían detectado que esto ocurriera. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, como vos bien señalás, Carlos, es un tema histórico, ¿no? Es un tema que creo que con la pandemia se retrajo por la escasa circulación de la población en la vía pública y que ahora, digamos, modificarse y volver gradualmente a cierta normalidad, aunque no es la misma, pero vuelve a aparecer el tema. Y en la medida en que aumenta la pobreza, el tema de la trata y de la prostitución crecen porque tiene que ver con estrategias de supervivencia, con estrategias de mujeres y adolescentes en situación de crisis social, económica, que, bueno, encuentran esta actividad como una vía para solucionar el sustento diario. Entonces, es un drama social y es una de las peores formas de violencia de género, porque al prostituirse o al ser prostituidas, las chicas, las mujeres jóvenes, se enfrentan con una situación de riesgo muy grande y además reforzando toda la cultura del patriarcado, todo lo que nosotras queremos erradicar y que queremos justamente generar una sociedad de iguales, libres y diferentes al mismo tiempo. La prostitución consagra el sometimiento sexual, el sometimiento de la sexualidad femenina al poder del dinero y al poder masculino. Digamos, en líneas generales es así. Entonces, nosotras tenemos, digo nosotras desde la PDH, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también desde la Defensoría del Pueblo, por lo menos en el área que yo coordino, tenemos una postura muy crítica acerca del sistema prostituyente y de los daños que esto genera en las mujeres y en las chicas, ¿no? Entonces, nos parece que es necesario, si bien reconocemos que tiene un origen social profundo y un origen en la subordinación de género, necesitamos erradicar, necesitamos generar estrategias para prevenir la prostitución, no promoverla. Justamente estos cartelitos están promoviendo y por lo tanto hay normativa y hay un decreto de la época de Cristina Kirchner, un decreto nacional, cuando se suprime el rubro 59. ¿Vos te acordás que teníamos un rubro 59 en el diario Clarín de amplísima circulación nacional, donde se promovía la oferta de sexo de manera descarada, ¿no? Y esos teléfonos que aparecían ahí eran muchas veces una red de teléfonos con un solo propietario, con un grupo de propietarios. O sea, era una red de explotación sexual, muchos de ellos. Bueno, eso se suprimió, se generó un circuito para controlar para prevenir y erradicar la difusión de estas ofertas de sexo, y además se votó en la legislatura una normativa para penalizar a quienes publican estos avisos y a quienes exhiben o pegan los cartelitos en la calle.
O sea, hay una normativa que es cierto que es un tema de difícil monitoreo, pero no imposible, y la verdad es que se han aflojado los controles, y esto es espacio público. Nosotros nos dedicamos mucho tiempo a preguntar quién era el responsable de cuidar el espacio público en este sentido, de hacer cumplir la ley. Y la verdad que se tiraban la competencia, nadie se hacía responsable. Finalmente encontramos que es una competencia de espacio público, que hay inspectores que tienen que hacerlo cumplir y que cuando ven pueden usar, como en cualquier caso, el apoyo de la policía. Y la policía de oficio también lo puede hacer, como cualquier contravención, como cualquier normativa, ¿no? De oficio. Si uno ve que hay gente pegando cartelitos en la calle, los tiene que detener, y eso se le abre un acta y eso se aplica una multa, o en su defecto hay días de arresto. Ahora, nos preocupa, y más allá de esto, hay un tema de que hay que trabajar mucho con las chicas y los chicos para prevenir, tenemos una polémica, ¿no? En la sociedad con el tema de prostitución o trabajo sexual, porque cuando empezamos a explicar este tema en las escuelas, o incluso con los centros de estudiantes, con las organizaciones de mujeres, allí aparece la polémica, bueno, no, pero podríamos legalizarlo y entonces sería un trabajo. Nunca puede ser un trabajo, nunca puede ser un trabajo digno, nunca puede ser, porque es una actividad que reproduce el sometimiento de la sexualidad femenina, y genera gravísimas consecuencias en la subjetividad, en la sexualidad. Además, no queremos para nuestras hijas, para nuestras estudiantas, no queremos que esto sea un horizonte de vida. No puede ser un horizonte de vida como puede ser cualquier otra profesión, de albañilería, de electricista, de carpintería, hasta de trabajo doméstico, porque a veces se nos dice, bueno, pero en el trabajo doméstico pagan mucho menos y estamos también sometidas a malos tratos. Bueno, los malos tratos hay que denunciarlos, son inadmisibles, y estamos luchando por jerarquizar el trabajo en casas particulares, ¿no? De hecho, ha habido avances en este sentido, pero la prostitución o la explotación sexual traen un componente distinto a cualquier otro trabajo, porque manipulan tu sexualidad, tu subjetividad. Mientras que las otras formas de trabajo, donde hay explotación laboral, el sometimiento tiene que ver con, bueno, tiene que ver con lo físico, tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, el desgaste, pero nunca la intimidad, nunca la subjetividad sexual, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasa esto hay acoso sexual y lo denunciamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que deslindar bien esto y trabajar por restituir derechos, por llegar a más mujeres con más puestos de trabajo, por llegar a las adolescentes y a las jóvenes con inclusión educativa y laboral. Eso tenemos que garantizar para ser una sociedad moderna, no ofrecerles a las chicas un trabajo que las va a denigrar, mancillar, violentar, ¿no? Porque además son muy factible que en estas relaciones mercantilistas, además, donde se cosifican los cuerpos, haya violaciones, haya malos tratos, haya golpes, lesiones, en fin. Y las redes de trata, ¿no? Porque el inicio empiezan por captar a una chica y después terminan incorporándola a un sistema que la somete de manera muy cruel, ¿no? Entonces, bueno, hay que alertar sobre todo esto. María Elena, pensando, estabas en el 99, esos años,
Y cuando nosotros estuvimos investigando ese tema, habíamos descubierto en el diario, hoy por otros medios, que hay ofertas laborales donde se pide, se reclama a chicas jóvenes sin ninguna clase de experiencia para trabajar en cuestiones que terminan estando relacionadas con la prostitución de alguna manera. Y bueno, y queríamos saber qué nos podés decir de esto, cuáles son los cuidados que tiene que tener una joven que está buscando trabajo cuando encuentra este tipo de ofertas que a lo mejor le ofrecen para cuidar una criatura, para hacer un trabajo de promoción y en verdad tiene que ver con algún negocio que está ligado a la prostitución. Bueno, hubo un caso terrible hace pocos meses, ¿no? En el barrio de Once, ¿recuerdan? Una jovencita que fue a buscar un trabajo, me parece que era de venta, ¿no? En un negocio de textil y fue violada por el dueño, ¿no? Lo grave es que ella pudo avisarle a la madre y intervino la policía de manera inmediata, afortunadamente, ella ya había sufrido una violación. Bueno, este fue un engaño, una oferta de trabajo engañosa. Bueno, hay muchas cuestiones para ver. Ahora hay todo un mecanismo digital de captación de chicas y chicos también para servicios sexuales, digamos, que hay que tratar de conversar con los estudiantes, con los jóvenes, para que no se involucren en estas ofertas que vienen vía Internet. Y en todo caso, si son avisos más sólidos, que parecen con datos concretos, siempre hay que avisar a un familiar a dónde uno se dirige, en lo posible tratar de ir acompañados, no ir solos y solas, porque en realidad pueden ser lugares de tráfico de personas. La trata parte de toda una estrategia de captación de chicas y chicos, también familias a veces, cuando es trata laboral, que están buscando empleo y que están en una situación desventajosa, que están, digamos, buscando nuevos desafíos. Entonces, esa oferta que parece una solución puede llegar a ser el inicio de un proceso de traslado. Se les ofrece pagar, por ejemplo, la trata empieza así, les ofrecen un trabajo y con el privilegio, entre comillas, del pago de los pasajes a determinado lugar, la estadía, y cuando llegan al lugar se encuentran con que no era lo que se les había prometido, y que además tienen una deuda en pasajes, una deuda en viáticos, una deuda en comida, y que esa deuda la cobran de la peor manera, y que es iniciando a las chicas en el sistema prostituyente. Y la deuda sigue creciendo. Esto es un viejo tema, ¿no? Es una forma de reducción a la servidumbre, el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento va incluido con amenazas, que si no pagás, va a haber una denuncia pública, le sacan fotos a las chicas y con eso también las amenazan, las tienen cautivas. Son formas de cautiverio también. Por eso que es necesario alertar, y está muy bien que lo hagamos desde tu programa, Carlos. Los vecinos de Boedo se manifestaron en contra de la construcción de un nuevo estadio, un estadio de fútbol en el predio donde estaba anteriormente San Lorenzo de Almagro en Avenida La Plata. El club vuelve al lugar con una nueva cancha que va a ser estadio de fútbol, seguramente de recitales, conciertos, distintas actividades que
modificarían de alguna manera la calidad de vida de los vecinos que se manifestaron rechazando la construcción de un nuevo estadio en el lugar. Tenemos imágenes. Al igual que ocurrió hace unos cuantos años atrás, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, empezamos a ver nuevamente en la ciudad de Buenos Aires papelitos que pegan en paradas de colectivos, en containers, que promocionan la prostitución. Una ciudad que estuvo a principios de aproximadamente por 2010 con una cantidad notable de prostíbulos. Prostíbulos que el gobierno de la ciudad incluso se negaba a cerrar a pesar de órdenes judiciales para que se clausuraran. Afortunadamente pasó el tiempo y esa actividad fue decreciendo y también esos papeles que promocionaban la prostitución en nuestra ciudad. Empezaron nuevamente, empezaron a aparecer en los últimos meses una situación que es verdaderamente preocupante y hablamos de esto con una integrante de la Alameda, una integrante fundacional de la cooperativa La Alameda, Tamara Rosenberg. Buenas noches, Tamara. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Tamara. Nos comunicamos esta noche contigo por un tema que tiene que ver con la oferta de sexo, la oferta de prostitución en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses venimos notando cómo en distintos barrios, particularmente en la zona céntrica, Avenida de Mayo, Rivadavia y otras calles, empezaron a aparecer papelitos muy pequeños que se pegan en paradas de autobús, en containers de residuos, etcétera,
donde se ofrecen servicios sexuales o cosas por el estilo. Hay un increyendo, está renaciendo esta actividad en la ciudad. ¿Qué información tienen desde ustedes en la Alameda respecto a esta situación? Sí, nosotros, tanto desde la Alameda como también muchos de nosotros estamos trabajando en el Comité contra la Trata de Personas, venimos recibiendo últimamente las fotos de muchos de estos papelitos. Hace algunos años nosotros ya habíamos hecho todo un trabajo de investigación a partir de organizaciones, digamos, que estaban sensibilizadas con el tema y nos acercaban cientos de papelitos. Hicimos todo un relevamiento, elevamos un informe a la Protex, que es la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas. Ellos también investigaron, luego, bueno, esto quedó un poco, algunos se cerraron, otros no, porque intervenía el gobierno de la ciudad en su momento y decía que estos lugares estaban habilitados como whiskerías y demás. Hoy por hoy se han terminado muchos de estos lugares donde como pantalla eran bares y whiskerías justamente, y funcionaban en realidad como un lugar de narcoprostíbulo, porque en muchos casos está involucrado también la venta de droga, bueno, muchos delitos que se concentran allí. Con la pandemia un poco esto fue bajando, de hecho, al no haber circulación de gente, sobre todo por estas zonas que vos mencionás, tampoco era necesaria la publicidad. También empezó a utilizarse mucho las plataformas virtuales, de hecho hay plataformas que tenían objetivos sociales y hoy se están utilizando para el ofrecimiento de cuestiones relacionadas con el ejercicio de la prostitución y con la explotación sexual, fundamentalmente, porque no hay que olvidar que la prostitución no está sola, digamos, siempre o casi siempre detrás hay alguien que está lucrando económicamente con las actividades que hacen prostituir a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Esto se está viendo mucho, ¿no?, a través de las redes y a través de plataformas. Pero bueno, nosotros comenzamos nuevamente a investigar a partir de que, como mencionabas anteriormente, están viéndose de nuevo. La dificultad con la que nos empezamos a encontrar es que muchos de estos teléfonos remiten a lugares privados, entonces también es más complicado intervenir para la justicia, ¿no? Y además de los papelitos, también hay muchos vecinos de estos privados que se comunican con la fundación y, bueno, obviamente en edificios de departamentos donde viven familias y demás, muchos de los departamentos se están utilizando para explotación sexual. Y digo explotación sexual, un poco lo mencionaba antes, porque no es tan romántico el tema de que es el ejercicio independiente de la prostitución. La gran mayoría de las veces son redes que están lucrando, insisto con esto porque, bueno, también nuestro país es abolicionista, la prostitución o el ejercicio de la prostitución no está reglamentado, no está prohibido tampoco, pero sí está penado el ejercicio del proxenetismo, ¿no?, que es quien se beneficia con la prostitución ajena. Así que bueno, hay que estar atentos a este crecimiento nuevamente de la publicidad y sobre todo alertar a las niñas, en especial, y adolescentes, de que no se dejen tentar por los anuncios que ven en las redes donde las invitan a un trabajo de camarera, un trabajo de niñera, ¿no? Que atrás de eso muchas veces hay el ofrecimiento y la captación para entrar en una de estas redes. Así que es muy importante el tema. Oportunamente en un programa de radio que hacíamos, habíamos investigado precisamente sobre esto que vos mencionás, habíamos recortado algunos anuncios, algunos pedidos de trabajo donde se pedía a personas jóvenes sin experiencia laboral, y cuando hacíamos el llamado encontrábamos que el objetivo encubierto tenía que ver con una cuestión que seguramente estaba muy próxima a la prostitución.
Sí, a veces por ahí no llegaba a la prostitución, pero sí a obtener material con imágenes sexuales íntimas de las jóvenes o de los jóvenes, y eso luego es comercializado, ¿no? Que puede ser a través de plataformas, incluso mucho se hace a través de WhatsApp, incluso, no se necesitan plataformas muy sofisticadas. Y más en estos tiempos donde la mayoría de los jóvenes están hiperconectados, jóvenes, niños, niñas, ¿no? Ya a partir de los 10, 11 años, y se han detectado casos de gente que ha utilizado estas redes para obtener material pornográfico que luego comercializaba exponiendo la inocencia, ¿no? de los niños y de las niñas, que ni siquiera sabían a qué se estaban exponiendo. Por eso también es importante tener en cuenta el tema del grooming, ¿no? Que es el acoso a través de redes sociales y, o de plataformas y demás, de parte de un adulto hacia un menor. Esto también está creciendo mucho, las denuncias sobre esto. Hay de hecho una línea que es la 137 para asesorarse y denunciar casos de grooming, pero fundamentalmente hay que hacer prevención en esto, o sea que los adultos y las adultas estén velando por la seguridad, que los niños y niñas no den demasiada información cuando están en contacto con alguien, sobre todo si es desconocido. Y bueno, y a veces ese desconocido o desconocida se puede hacer pasar por otro menor, y ahí está el riesgo del grooming, ¿no? Lo menciono porque está muy vinculado a esto, pareciera que no, pero está muy vinculado a lo de los papelitos y de los ofrecimientos engañosos, porque todo tiene que ver justamente con la trata y la explotación sexual. Entonces, bueno, cuantos más alertas estemos, mucho mejor. Tamara, cuando nosotros investigamos, que te decía oportunamente, cuando proliferaban estos papelitos por todos lados, no solo los papeles en las calles, había señores que estaban parados en las esquinas, en la boca del subte, que se cruzaban cuando pasaba uno caminando y le daban el papel de modo bastante violento, diría. En ese momento, la Alameda hizo un trabajo muy importante y se avanzó sobre algunos prostíbulos, particularmente en la zona de Liniers, donde se habían encontrado chicas que habían sido secuestradas, que le habían llevado de alguna provincia. Nosotros sabemos por las redes, recibimos permanentemente mensajes de chicas, de niñas, de niños que están desaparecidos. Me interesaría saber qué riesgo hay de que puedan caer en una red de trata y además cuál es la acción que lleva adelante el gobierno de la ciudad para combatir esta situación, la posibilidad de que puedan ser explotados en un prostíbulo. Mira, el riesgo es muy grande, como te decía antes, porque son captados a través de engaños, ofreciéndoles o una vida mejor o un trabajo muy bueno, y es raro, digamos, que desde la ciudad de Buenos Aires se publiquen avisos para el interior del país, siendo que en la ciudad de Buenos Aires también hay mucha gente buscando trabajo. Eso ya tiene que alertar, ¿no? Porque me están ofreciendo en el interior un trabajo en Buenos Aires, y en Buenos Aires está lleno de jóvenes y niñas. Bueno, obviamente el trabajo infantil no corresponde, pero hay muchos jóvenes buscando trabajo. Entonces, ¿por qué me ofrecen de camarera a mí que estoy en Formosa o que estoy en Río Negro? Eso ya es una alerta, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Yo no te podría hablar del gobierno de la ciudad porque no soy parte del mismo. Sí podemos decir que cuando hicimos aquellas denuncias, un poco miraba para el otro lado. Lo que sí te puedo decir es que, como mencioné antes, también estamos trabajando en el Comité contra la Trata a nivel nacional,
y en ese sentido hemos hecho algunos convenios con diferentes organismos que ayudan a prevenir, ¿no? O incluso cuando hay un caso ayudan a frenarlo. Ejemplo, la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, haciendo difusión en las terminales de ómnibus, en los colectivos. Estamos trabajando justamente para que acá en la Ciudad de Buenos Aires también, en todas las unidades de las líneas de colectivo, esté el calco con la línea de denuncia, que es la 145, para denunciar casos de trata y explotación. También se ha logrado que a través de una publicación donde había el caso de una chica que se había ido de su casa, si bien era mayor de edad, a través de este convenio con la CNRT se pudo averiguar en qué micro iba y se paró el micro y se pudo rescatar a la chica para que no sea sacada del país, que iba con destino a Bolivia. Bueno, y así varios casos. Después, con sindicatos, con otras organizaciones sociales, también venimos trabajando en la capacitación para que todos conozcamos indicios, alertas, ¿no? De a quién recurrir en caso de que detectemos algo sospechoso para evitar que las personas caigan en estas redes. A veces no son las redes, ¿no? No hay redes detrás de todos los casos de trata, a veces hay familias entregadoras, hubo casos de madres que llevaban a sus hijas a ser prostituidas a cambio de dinero y lucraba la propia madre, digamos. No solamente es que son grandes redes, pero es lo más peligroso, porque además hay toda una cuestión que hay que seguir, ¿no? Que es la ruta del dinero, porque en general hay muchos intereses económicos en juego, así que también cuando hablábamos de qué estamos haciendo, hablo desde Nación, pero en todo el país, estamos involucrando a la UIF y a la FIP, porque es muy importante seguir esa ruta del dinero para poder desbaratarla y, bueno, así cortar el trabajo de estas redes. Digamos, no es sencillo porque es un delito muy complejo, pero afecta principalmente la integridad y la libertad de las personas. Entonces es algo en lo que creo que toda la sociedad tiene que estar involucrada, ¿no? Para ver cuando hay una alerta, denunciarlo, y el Estado también para actuar, así como la justicia, y también para asistir a las personas que son rescatadas, ¿no? Porque quedan en una situación de una vulnerabilidad mayor de la que estaban, ¿no? Que justamente esta vulnerabilidad es de lo que se valen quienes después terminan explotando o traficando personas. Tamara, ¿dónde puede contactarse, a dónde tendría que llamar la gente que detecta una potencial situación de explotación de una mujer, de un menor, una menor? Bueno, está la línea 145, que es una línea anónima, gratuita, y puede llamar cualquier persona a las 24 horas del día. Y si se quieren comunicar con la Fundación Alameda, también pueden encontrarnos en las redes. También está el Facebook No a la Trata. Y también está la página del comité, donde pueden ver también material informativo, ¿no? Hay algunos spots publicitarios que pueden difundir, que es comitecontralatrata.gov.ar. Tamara, te agradezco muchísimo la información que nos brindás y vamos a seguir seguramente tratando este tema en próximos programas. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, y que la gente de verdad se concientice, ¿no? De que este es un flagelo que nos puede tocar a todos, ¿no? No es que a la gente del interior solamente. Muchas gracias. Gracias a vos. El tema son las clases presenciales en todo el país, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde los reclamos, los pedidos que han hecho integrantes de las cooperadoras, docentes, no se han cumplido. Tenemos el informe de Pablo Cesaroni, de Cooperadores en Movimiento, integrante de la multisectorial CABA, y también de Romina Banchik. El gobierno de la ciudad y la ministra Soledad Acuña vuelven a no cumplir las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Se vuelve a las clases presenciales sin tomar las medidas sanitarias necesarias. Desde las cooperadoras los que más estamos cuestionando que no se cumpla el distanciamiento social. Exigimos el cumplimiento del distanciamiento social, como también que el gobierno compre los medidores de dióxido de carbono. Estamos pidiendo uno por lo menos por escuela.
A eso hay que sumarle las obras no realizadas durante las vacaciones de invierno, que es otro elemento, otro factor que juega en contra la vuelta presencial en forma total. Obras, artículos de limpieza y higiene para todas las escuelas, mayor subsidio a las cooperadoras y fundamentalmente el cumplimiento del distanciamiento social son condiciones para garantizar la seguridad a la comunidad educativa. Bueno, buenas noches, Carlos, a vos y a toda la audiencia. Soy Romina Banchik. El tema que quería abordar hoy, que la verdad que es muy preocupante y que es reiterativo en el país y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, es el tema de la presencialidad descuidada, temeraria y criminal. ¿Por qué criminal? Porque el gobierno de la ciudad, desconociendo lo acordado por el Consejo Federal de Educación, que en ningún momento elimina el mantenimiento de las distancias entre los alumnos en una presencialidad, elimina ese distanciamiento. ¿Por qué? Porque dice que la burbuja es el curso. O sea, en aulas muchas veces de tamaños reducidos, con gran cantidad de alumnos, por ejemplo hay aulas que tienen 30 alumnos, pueden tener 35 hasta 40 o 20 y pico, pero en aulas en las que no puede mantenerse un 1,5 metro de distancia entre un alumno y otro. O sea, el gobierno de la ciudad está haciendo campaña con que a ellos les preocupa la educación, cuando sabemos que han bajado el presupuesto en todos estos años, no han entregado dispositivos ni conectividad, más un montón de otras cuestiones que podemos seguir abordando en otros programas, en otras oportunidades, y diciendo que les importa la educación, plantean esta presencialidad que una vez llegó a decir Larreta, presencialidad o muerte, como que era un tema fundamental, y haciendo equiparar la educación a la presencialidad, como si no hubiese otras maneras en épocas de pandemia. Bueno, esa presencialidad en la que se elimina el distanciamiento dentro de las aulas, también no está teniendo en cuenta, como siempre, el tema del transporte público, que empieza a colmarse de más gente, que en el viaje mismo, en el transporte, tampoco puede mantener el distanciamiento y muchas veces no hay la ventilación adecuada, ¿no? Porque tenemos colectivos que están con unas ventanas en relación al aire acondicionado, ventanas que son pequeñas. Entonces va a aumentar la circulación del virus en el transporte público, en las escuelas, y eso puede dar lugar a que haya una propagación mayor. Y en un momento en el que está en peligro el país, bueno, el mundo todo, ¿no? Con el tema de la variante Delta, que es mucho más contagiosa, y bueno, para esta variante, que es importante que todos tengamos las 2 dosis de vacunación, muchos docentes no tenemos esas 2 dosis, y aparte, algo que es importante resaltar, la educación trabaja con niños y adolescentes principalmente, que es una población que no está vacunada, o sea, nos están exponiendo a todos. Sigue esta preocupación en gran parte de la comunidad educativa. Esperemos que haya alguna resolución en la que se tenga en cuenta el derecho a la salud y la vida. Los dejo con un material que preparé sobre este tema. Chau, chau. Movimientos con historia. La actividad que propone la organización Rumbos para el martes 10 del 8 a las 17 horas con Eduardo Joly y Mercedes Monjaime. No te olvides, el próximo martes 10 del 8, 17 horas, programa de discapacidad y accesibilidad, coordina Francisco Fernández, Carlos García y Clara Galone. Seguramente al gobierno de la ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta, no lo tienen muy preocupados los problemas cotidianos que vivimos los porteños en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí está muy atento es en que grandes desarrolladores inmobiliarios, gente muy poderosa, haga grandes negocios con la tierra pública de la ciudad. Es así que impulsa proyectos para vender la costanera norte, la costanera sur, y para que
un puñado de empresarios haga negocios multimillonarios con los bienes públicos. Javier Andrade es diputado por el Frente de Todos, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento y nos cuenta todo lo que hay que saber sobre las tierras de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors y la discusión que impulsa Rodríguez Larreta en ese ámbito. Rodríguez Larreta insiste en presentar proyectos en la legislatura que se encargan particularmente de perjudicar a las grandes mayorías y beneficiar a unos pocos, en general a los grandes desarrolladores inmobiliarios. En esta oportunidad fue el proyecto que ingresó con autoría del jefe de gobierno, que trae un convenio urbanístico que viene a darle la posibilidad al grupo IRSA de construir en la ex ciudad deportiva de Boca torres de hasta 145 metros de altura a orillas del Río de la Plata, con la posibilidad de tener un río interno para poder anclar embarcaciones y generar por primera vez dentro de la ciudad de Buenos Aires el primer barrio privado, el primer barrio cerrado, el primer barrio náutico en nuestra ciudad. La realidad es que habíamos pensado que después del intento que tuvieron con Costa Salguero, ubicado en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, en esta propuesta de generar una pared entre el río y la ciudad de 10 pisos de altura, con edificios siempre suntuosos y lujosos, destinados a las clases altas de la ciudad de Buenos Aires, y que lejos están de tratar de paliar la grave situación en materia de acceso a la vivienda que tiene la ciudad de Buenos Aires, reincidieron con un proyecto otra vez que entendemos nosotros que lo único que hace es consolidar aún más una ciudad muy desigual y también un modelo excluyente que se encarga constantemente de expulsar a los que habitamos la ciudad de Buenos Aires para que pueda venir gente de mayores recursos. Puntualmente, con respecto a lo que pasa en la ciudad deportiva de Boca, el grupo IRSA pretende, sin que se pueda medir, evaluar el impacto ambiental que pueda tener, teniendo en cuenta que justo enfrente de este emprendimiento se encuentra la reserva ecológica, esta que tantos visitamos y paseamos en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, y que también está un barrio popular que se llama Rodrigo Bueno, justo al lado y enfrente del emprendimiento, pretendieron avanzar de una manera contando con los votos que cuentan en la mayoría que tiene la legislatura, y por suerte un amparo, y la justicia hizo lugar a ese amparo, fue lo que de alguna manera planteó la suspensión del tratamiento legislativo, cosa que pusimos en evidencia en la comisión hace muy pocos días. La semana pasada dictaminaron la posibilidad de llevar al recinto este proyecto. Entendemos que no caben posibilidades para proyectos de este tipo, que la ciudadanía ya se manifestó de manera contundente en lo que fue Costa Salguero y de lo que piensa de cómo tenemos que articular con nuestro Río de la Plata, y que esperamos que de una vez por todas pensemos en una ciudad para todos y no para unos pocos. La verdad que le decimos que no a Larreta, que no al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, después de 14 años de abordar la legislatura como una escribanía para poder avanzar con este tipo de proyectos, y por suerte la ciudadanía está acompañando, y como pasó con Costa Salguero, creemos que con este emprendimiento en la costanera sur, en la ex ciudad deportiva de Boca, debemos generar la misma instancia, la misma lucha que entre todos pudimos lograr para que no se pueda avanzar con este proyecto también, como sucedió con Costa Salguero. No a Costa Salguero, no al emprendimiento Costa Urbana en la costanera sur, sí a una ciudad para todos. Sigamos defendiendo al río. Los papelitos ofreciendo prostitución, como contábamos, inundan las calles de la ciudad de Buenos Aires, y hablamos de este tema con Valentina Pereira, integrante de AMAR, la Asociación de Meretrices de Argentina. Sigue candente la situación que tiene que ver con las tierras de la ex ciudad deportiva que compró la empresa IRSA ya por los años 90.
La legislatura quiere avanzar con el proyecto para construir en el lugar un barrio de lujo. Hubo una medida judicial, un amparo, que frenó el tratamiento de la norma. Los legisladores quieren seguir con toda la fuerza, con toda energía, avanzar con este proyecto. Parece ser que están más preocupados con que IRSA haga un gran negocio inmobiliario que con otras cuestiones que son fundamentales para la ciudad, problemas que atravesamos día a día. Esta noche nos acompaña la ingeniera Alicia Rodríguez, especialista en cuencas hídricas. Buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias por acompañarnos. Venimos luchando en la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo por los espacios verdes, que en la medida que se va incrementando el cemento, cada vez tenemos en proporción menor cantidad de espacios verdes. Así y es. está esta iniciativa o este proyecto de IRSA para construir un barrio de lujo con torres de 145 metros de altura sobre el Río de la Plata. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, ellos todavía no pueden construir nada porque esa zona está en el código urbanístico como deportiva, no está como zona de residencial. Por lo tanto, la única forma de construir algo y de que ese terreno le siga aumentando las acciones a IRSA es cambiando la zonificación. O sea, desde el momento en que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires levantan la mano y dicen aprobado esta zonificación, ellos ya pueden construir lo que sea en un terreno que no es apto para viviendas. Es un humedal que se fue desarrollando en forma espontánea, ahí lo único que hay es el helipuerto y un depósito que usan pienso que los astilleros de la zona industrial aledaña, que es la isla de Marchi, pero fundamentalmente el resto es zona de humedal que fue desarrollándose como se desarrolló la Costanera Sur, a costa del limo, las aguas que vienen desde el Paraná y se van depositando en la costa del Río de la Plata y traen semillas y ahí se desarrolla la misma flora paranaense que hay desde Misiones hasta esta zona. Lo que tenemos que agregar es que una gran parte de esa zona de la costa también tiene que ver con los rellenos urbanos. Rellenos que no paran de crecer porque siguen rellenando y siguen tirando tierra sobre el Río de la Plata también en la zona de la costanera. Bueno, este relleno es de demoliciones que se han producido cuando se hacían las autopistas, que se le vendió a la ciudad deportiva o se le cedió, eso no lo recuerdo bien, y que perteneció a la ciudad deportiva hasta que se lo vendió por una cifra escasa a IRSA, que a su vez se va valorizando a medida que en la legislatura va avanzando el proyecto de cambio de zonificación. Son terrenos de relleno que, o sea, son escombros fundamentalmente de demoliciones. Muchos vienen de la época en que se construyeron autopistas, de la época de Cacciatore, y fueron cedidos a la ciudad deportiva en esos años, en los años 70. Después la ex ciudad deportiva se lo vendió a IRSA, a Elsten, y desde entonces Elsten está intentando, no es el primer intento de lograr el cambio de zonificación porque eso le aumenta enormemente, por ahí multiplica por 100 o más el valor de la tierra. Y bueno, ese es el negocio de IRSA. Es el negocio de IRSA, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la actividad legislativa? Porque es un negocio de IRSA y los legisladores, en lugar de trabajar para IRSA, se supone que están cumpliendo una tarea que es atender
cuestiones que hacen a las necesidades de la ciudad de Buenos Aires, a la ciudadanía. Es así que el lunes de la otra semana, cuando se había tratado en comisión, pese a un fallo judicial, una medida que frenaba el tratamiento, pero 18 minutos antes de que empezara la reunión, hubo una nueva decisión que habilitó esa reunión, y a partir de haberse habilitado la reunión, las acciones de IRSA aumentaron un 28%. Entonces, la pregunta es, ¿que IRSA quiere hacer su negocio? Es lógico. Ahora, que la legislatura tenga tanto empeño en resolver el problema de IRSA en lugar de resolver otras cuestiones, es preocupante. Bueno, sí, generalmente la mayoría de los legisladores electos responden a esos intereses, que son los que les pagan la campaña electoral. Y bueno, hay compromisos y bueno, IRSA sabe cómo manejar estas cosas. Y ahora estamos nuevamente enfrentando también una situación compleja, porque para poder avanzar con la construcción tendría que haber una instancia, una audiencia pública, tendría que haber también un estudio de impacto ambiental. Sí, bueno, pero ellos han generado este invento, que es un convenio que han hecho, y bueno, yo pienso que sí, que desde luego primero hay que hacer la primera lectura, como indica la Constitución de la ciudad, después de esa votación, donde seguramente por la mayoría que tiene el PRO ahí va a avanzar positivamente, y después va a haber una audiencia pública, o debiera haber, y después va a haber una segunda lectura. Ahora está circunstancialmente parado por una precautelar. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero en general tanto IRSA como los legisladores que apoyan el proyecto, que son muchos, van avanzando de a poco y logrando sus objetivos. Y hay un proyecto de ley referido precisamente a esas tierras que se impulsó en esta semana. Sí, bueno, los vecinos y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, asambleas, se ocupan de presentar proyectos. Y hasta donde yo sé hay un proyecto muy parecido a otro, hay un proyecto que dice que hay que conservarla como humedal y que tiene sus fundamentos que están bien explicados en ese proyecto, y hay otro que quiere conservar además del humedal el aspecto deportivo y plantea hacer un 30% del área, que son 74 hectáreas, una parte deportiva y una pequeña porción también de agroecología. Es un lugar realmente adecuado para hacer experiencias de agroecología, y ese proyecto que presentó el colectivo de Tierras Ferroviarias Verdes plantea hacer convenio con el INTA o alguna otra institución especializada en el tema, para tener ahí experiencias en este tema y con objeto educativo y de investigación. Bien, y ahora te llevo a otro lado. Vos sabés que nosotros venimos hablando domingo tras domingo de nuestro río Paraná. Y cuestiones que tienen que ver con el control del río, de la navegación, el dragado, pero también con la contaminación. Nosotros sabemos que vos sos especialista en cuencas hídricas y también que enfrentamos un grave problema que tiene que ver con la megaminería y también con la cantidad de agrotóxicos que se vierten en los campos y que terminan drenando en los arroyos y finalmente en los ríos, y que se depositan en el sedimento del fondo. Y problemas ambientales y problemas de salud.
La semana pasada mostramos el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que confirma que los agrotóxicos están enfermando a las niñas y niños de los pueblos de las escuelas fumigadas, y una cuestión que muy probablemente se pueda empezar a magnificar en la medida que el río está contaminado y que tomamos agua de un río que está decantando los agrotóxicos. Nosotros tenemos imágenes de Mauricio Macri cuando fue a la provincia de Entre Ríos y se opuso a la legislación y una decisión judicial que manifestaba, o sea, la decisión judicial determinaba que no se podía fumigar encima de las escuelas. Y esto decía el entonces presidente Macri. Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas, es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente, como lo fue cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy, lo vieron ustedes en el G20, fue un tema central con todos los líderes del mundo, y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina en términos del desarrollo de energías renovables, parques nacionales como nunca en la historia se aprobaron el año pasado. El ministro Frigerio conduce en la agenda desde su ministerio el tema de tratamiento de líquidos cloacales. La Argentina tenía el vergonzoso récord de que el menos del 20% de los líquidos cloacales que producimos eran tratados. En estos 3 años y medio hemos duplicado eso, hemos llegado a más del 40%. Pero todavía estamos lejísimos de un estándar razonable. Uruguay, nuestro vecino, trata más del 80% de los líquidos cloacales. ¿Por qué? Porque eso es salud para nuestra población. Es que nuestros chicos no tengan que convivir con estos líquidos que vuelven a surgir a la superficie y que contaminan y que generan enfermedades. Entonces este gobierno se ha ocupado mucho de mejorar el saneamiento, de mejorar el medio ambiente. Pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente. Por un amparo está vigente. E insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. El río tiene un caudal bajísimo, un caudal muy bajo. Hace 3 años que hay una sequía muy grande en Brasilia, en la zona estrictamente de la Amazonía, en el Mato Grosso, y producto de la deforestación que sabemos ocurre en el Amazonas, ¿no? Desde hace muchos años, y del cambio del uso del suelo que se ha hecho, por un lado en Brasil, por el otro lado en el Pantanal, en Paraguay, donde los suelos, que obviamente tenían una vegetación adecuada para la infiltración, para la evapotranspiración, porque la evaporación de los árboles es la que después precipita cuando vienen, sobre todo en esa zona, los vientos del Atlántico, y así se cargan los ríos. Pero bueno, ha habido también un cambio, unas grandes quemas, ¿no? Ya hace 2 o 3 años. En la Argentina también, sí, 70 millones de hectáreas. Casi. Claro, acá es récord toda la zona de Formosa, Chaco, Salta. No, en Argentina la deforestación es enorme. En casi todas las provincias la ley de bosques no se cumple o se las rebuscan las autoridades provinciales para cambiar las zonificaciones donde no se debiera
eliminar el bosque y igualmente van corriendo esos límites de esos planos que por la ley de bosque se presentaron en su momento. Casi todos los distritos los tienen presentados, pero las jurisdicciones no hacen valorar eso y van avanzando con emprendimientos sobre todo de soja, bueno, de algodón, según el lugar, de maíz. A este tema habría que agregar también, Macri decía que habían hecho plantas de tratamiento de agua. Nosotros sabemos, en el programa pasado estuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, que hablaba de un caño colector que está viniendo de San Isidro, de Vicente López. ¿No tendrían los municipios que encargarse de hacer plantas de tratamiento de los efluentes o con un caño colector basta? Bueno, hay muy pocas plantas de tratamiento de efluentes locales. De hecho, la ciudad de Buenos Aires perdió su oportunidad de hacer una planta de tratamiento de cloacales en Puerto Madero. Esa área ferroviaria estaba destinada a esta actividad, pero se prefirió hacer torres. Conocemos la historia de este emprendimiento que data de 20 años, en un predio que era propicio para tratar los cloacales, por lo menos de la ciudad. Hay algunas plantas cloacales en el conurbano, pero la mayor parte, por ejemplo, viene un caño maestro, un megaconducto desde Vicente López, San Isidro, y todos los cloacales en este momento terminan en Berazategui. O sea, Berazategui tiene un emisario donde llega todo el megaconducto que viene por la costa del Río de la Plata y otros conductos que vienen desde el oeste por la zona de Matanza, Riachuelo. Y próximamente va a haber un conducto que está ya, un megaconducto cloacal que ya está muy avanzado en margen izquierdo del Riachuelo, que desemboca ese gran conducto que trae cloacales de varios partidos y de la ciudad a sur, desemboca en Avellaneda, al lado del Doque, y ahí está en construcción, ya muy avanzado, una planta de pretratamiento, y de ahí va a salir un emisario de 12 kilómetros, el último 1,5 kilómetros con perforaciones. Ese emisario deposita los cloacales, está muy avanzada la obra, es un proyecto de fondos internacionales que data del año 2006 y tiene este grado de avance en la actualidad. Entonces, con ese pretratamiento en Avellaneda, 12 kilómetros va al canal de navegación, los cloacales prácticamente crudos, con un tratamiento primario. O sea que nuestro río, su perspectiva es siempre de ir aumentando su contaminación. No hay ninguna posibilidad de que no aumente su contaminación, porque ahora va a recibir estos cloacales que en alguna medida se iban tratando precariamente en sus lugares de generación, de origen, claro. Lo que pasa es que es cierto que hay una necesidad de extender la red cloacal y bueno, este proyecto es un megaproyecto que no es lo que se hace actualmente en los países desarrollados. Siempre tenemos que tratar de que los cloacales se traten cerca del lugar de origen, asimismo con los residuos, que se traten cerca del lugar donde se generan. Bueno, Alicia, la verdad que el panorama no es bueno. Esperemos poder seguir avanzando, por lo menos del espacio ciudadano, tomando conciencia de que hay cosas que hay que cambiar, que están funcionando, por lo que vos nos contás, verdaderamente no de la mejor manera, precisamente porque si hablamos de contaminación de agrotóxicos, contaminación que tiene que ver con la minería y contaminación cloacal, la verdad que tenemos el río en una situación bastante preocupante.
Sí, yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Ahora están organizando una caravana náutica, una gran travesía, que va a salir el día 9 de Rosario y que va a terminar el 18 de agosto en Tigre. Que bueno, todas las ciudades en las que la travesía hace escala, van a recibir a estos remeros y veleros que van a hacer este gran acto por la ley de humedales. Necesitamos proteger a los humedales, cumplen una función muy importante. Entonces, ante la preocupación sobre todo de los incendios que está habiendo en el Delta, hay una organización y esta gran caravana va a confluir en la Plaza de Mayo el día 19 de agosto, y que es bueno que todos la acompañemos. Seguramente ahí vamos a estar. Alicia, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por tu tiempo y seguramente vamos a volver a convocarte. Sí, cómo no. Gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 20 horas, como siempre, en Canal 22 Web.